bajo un pensamiento, Dios te escogió para cosas grandes. Amén. ¿Cómo es? Dios te escogió para cosas grandes. Amén. Así que si Dios te escogió para cosas grandes, es porque Él es un Dios que grande. Amén. Es porque es un Dios grande. Amén. Entonces, qué bueno que en esta tarde, con la ayuda de Dios, nosotros podamos recordar que fuimos escogidos por Dios. Amén. Que fuimos escogidos por Dios. Oiga, eso es un privilegio. Amén. A usted no lo escogió cualquiera por ahí. A usted no lo llamó por ahí cualquiera. A usted lo escogió y lo llamó el Dios Todopoderoso. Siéntase privilegiado. ¿Qué es un privilegio? ¿Ven? Es una honra. Es una honra que Dios nos tenga aquí en la iglesia. Es una honra. Entonces, el hecho de que Dios haya sido el que nos ha escogido, que Dios haya sido el que nos trajo a su iglesia, asimismo eso conlleva una gran responsabilidad. Amén. Eso conlleva una gran responsabilidad. Porque para lo que Dios nos ha llamado es para algo grande. Ya lo he dicho, ya lo he mencionado, ya lo han escuchado. El deportista, el atleta, para lograr un premio, para lograr un buen resultado, ¿qué hace? Es una persona que marca una disciplina. No se trasnochan, se alimentan bien, ¿sí? Hasta los hacen guardarse de abstinencia de su señora. Y otras cosas, mejor dicho, nada de alcohol, muchas cosas, una disciplina. Porque quieren alcanzar un premio que al final es algo corruptible. Algo que es honroso para aquí en la tierra, para acá en la tierra, mientras están acá. Listo, bien. Una honra y listo, fue fulano de tal. Quedan en la historia, quedan en la memoria de las personas del país. Si eso el hombre lo hace para alcanzar algo terrenal, algo que perece, algo que es aquí nomás. Oiga, yo les hago una pregunta. ¿Será que vale la pena uno guardarse, conservarse, ser disciplinado para alcanzar esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado? ¿Será que vale la pena? ¿Será que sí es algo maravilloso lo que Dios tiene para nosotros? Pues déjeme decirle que sí. Nadie puede hacer lo que Dios está haciendo por usted y por mí. Nadie más lo puede hacer. Nadie. El único que puede salvar al hombre se llama Jesús. El único que puede hacer una transformación del hombre se llama Jesús. El único que puede hacer un milagro en la vida del hombre se llama Jesús. El único que puede hacer cosas incomparables, inigualables que el hombre no puede hacer se llama Jesús. Y a este Jesús es el que en esta tarde les predico y quiero que ustedes lo imprenden en su vida. Y que lo conozcamos. Conozcámoslo a Él. Vivamos para Él. Entonces, qué bueno que nosotros podamos comprender que Dios no mira tanto la apariencia de nosotros. ¿Sí? Alguien pudiera decir, no, usted es más presentado y tiene mejor porte para esto y para aquello. Y hay empresas que según la empresa buscan un perfil. Debe tener esto, tener aquello, si quiere ser parte de la empresa, si quiere trabajar. Si no tiene ese perfil, no sirve. Es más, hay gente que tiene el perfil, o sea, lo que pide, pero dice experiencia 1 año o 2 años y no tienen experiencia y por eso no aplican. Sin embargo,
lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios no miró nuestro perfil. Dios no miró qué habilidades tenía usted o qué habilidades tenía yo. Dios no miró qué tan bien presentados estábamos, si aplicamos o no aplicamos en presentación personal. Dios miró su corazón, su condición de que necesita de Él, y por eso vino a nuestra vida para salvarnos, para hacer un milagro en nuestra vida, para transformarnos, para rescatarnos de las garras del pecado. Samuel se equivocó. Samuel se equivocó porque Samuel dijo, oiga, pues vamos a elegir rey para Israel. Vamos a elegir rey para Israel. Vamos a elegirlo. Y entonces viene el primero, ¿cierto? Viene el primero. Y Samuel dice, oiga, ese como que es. Tiene porte, tiene presentación. Bueno, este como que es el rey de Israel. A este vamos a ungir. Pero como eso lo direcciona Dios, como él iba siendo enviado por Dios, como Dios era el que iba a poner el hombre conforme al corazón de él, porque a Saúl lo había puesto por deseo del pueblo. El pueblo había visto que las demás naciones tenían un rey. Y ellos dijeron, bueno, pues nosotros también queremos un rey. Empezaron a pedir rey. Danos un rey, pónganos un rey. Y entonces el Señor le dijo, bueno, pero vamos a poner uno. Y aunque Dios hizo una obra, un milagro, un llamamiento en la vida de Saúl, y fue una experiencia bonita, todo lo que pasó, para entender que Dios lo había llamado por Saúl, él sí en apariencia era el más alto de todos. Sin embargo, eso no fue suficiente. Y entonces Saúl falló, pecó, se fue contra Dios, y bueno, eso le desagradó a Dios. Y entonces ahora dice, bueno, voy a elegir rey. Mandó a Samuel. Va a elegir el hombre que yo le diga cuál es. Vea que Dios haya dicho, lo voy a llamar a usted. Y es que voy a salvar es al que yo diga. Y entonces llegaron por allá a sus casas, ustedes escucharon la palabra, han venido por aquí, han comprendido, y Dios los ha salvado, Dios los ha traído. Eso es una obra poderosa de Dios. Eso es una obra poderosa. Yo lo he dicho, hay gente queriendo ser salva, pero no puede ser salva. No puede, porque no le abren el corazón a Dios. Y saben que necesitan ser salvos. Y conocen de la Biblia. Y entienden la doctrina. Pero no pasa de ahí. Pero qué bueno que nosotros, Dios haya hecho una obra en nuestra vida y hoy estemos aquí. Amén. Así que entonces pasa el primero, pasa el segundo, pasa no ninguno. Nada. Oiga, Isaí, no está el rey aquí. ¿Usted tiene algún otro hijo? Bueno, sí, está por allá el que huele a oveja. Está por allá el que está con el rebaño. Está por allá el que ni siquiera fue invitado a la mesa porque fue tenido en poco tal vez. Porque apenas era un muchacho. Porque tal vez no tenía ni la experiencia que sus hermanos tenían. No, pues ¿para qué lo traemos acá? Yo creo que ese es en el que menos se van a fijar. Pero Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón. Dios mira la intención. Dios conoce la necesidad y lo que puede hacer con su vida. Así que yo quiero que usted en esta tarde se lleve una palabra, y es que así como Dios lo trajo a la iglesia, Dios lo trajo a usted para que por medio suyo otros lleguen a la iglesia. Ese es el trabajo, esa es la tarea. Esta mañana estaba pensando y yo decía, ¿cómo hacer para que todos podamos entender de que si todos trabajamos, de que si todos vamos, todos visitamos, todos predicamos, todos, la iglesia crece más? Porque nada más yo les pongo un ejemplo aquí sencillo. Mandaron a limpiar todo eso. Todos se lo mandaron a limpiar. Y hubieron unos días por ahí, 1 o 2.
Hicieron algo. Pero ¿cuándo fue que más se notó el trabajo que se hizo? El día que la mayoría de la gente salió o salimos. Ese día salimos varios, uno con guadaña, o con disco, con motosierra, y se hizo el trabajo allá, y aquí se avanzó harto. ¿Pero por qué? Porque la gente trabajó, se unió y trabajó. Yo quiero que usted y yo podamos entender eso en esta tarde. Que esta es la iglesia de su Dios y de mi Dios. Nosotros somos llamados obreros. Dios nos llamó aquí a la iglesia. Somos sus obreros, somos sus siervos. Y su iglesia debe de crecer, su iglesia debe de avanzar. Y la pregunta es, y qué bueno que usted se pregunte eso en esta tarde, ¿yo qué estoy haciendo para que la iglesia crezca? ¿Yo qué estoy haciendo para que la iglesia avance? Porque mientras de pronto unos duermen, otros están trabajando. La Biblia dice que el león anda alrededor nuestro, el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Mientras de pronto usted está por allá acostado, descansando, el diablo no descansa. El enemigo no descansa, está llegando hasta su casa, su familia, y se está llevando hasta los nuestros, se lo está llevando. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pero qué bueno que nosotros en esta tarde podamos entender que Dios nos llamó para cosas grandes. Y la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la salvación es algo grande. Así que si usted y yo somos instrumentos para que alguien sea salvo, estamos participando de algo grande, de algo poderoso, de algo que solamente lo puede hacer Dios, y es salvar al hombre. Ya. Y yo no sé si usted en este año se propuso alguna meta de ganar almas para el Señor. Pero yo sí quiero invitarle en esta tarde con la ayuda de Dios, que tomemos conciencia de que la gente se está perdiendo, de que hay hogares que se están destruyendo. Hay gente pasando por necesidades. Y usted y yo tenemos una palabra de bendición. Usted y yo tenemos algo grande, algo poderoso que Dios ha puesto en nuestra vida. Y debemos usarlo. Debemos usarlo. Debemos aprovechar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que entonces, usted puede decir, Señor, dame la sabiduría. Dame la sabiduría, Señor, para llevarle el mensaje a alguien. Ganar a alguien para tu iglesia. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para que nos permita ganar almas para el Señor. Así que entonces, ninguno de ellos aplicó para ser rey. Ninguno de ellos. Sin embargo, Samuel, inspirado por Dios, ahora entonces no está el rey, no había llegado. Pero él dice, no, mándelo a traer, mándelo a llamar. El muchacho es el que cuidaba las ovejas, el que estaba por ahí, mándelo a llamar. Y lo mandan a llamar. Lo mandaron a llamar. Y cuando lo mandan a llamar, la Biblia dice, habla de él. Y entonces dice en la palabra del Señor Jesús, envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Oiga, qué bonito es. Qué bonito que Dios haya dicho, oiga, usted es. Usted es el que yo quiero salvar. Usted es el que yo quiero hacer. Usted es. ¿Sí está seguro usted de eso? Usted es. Usted y yo somos los que Dios escogió. Somos nosotros.
Y aquí estamos. Y cuando le dice, levántate y unge porque este es. Después del llamamiento hay algo. Hay algo más. Hay algo más después del llamamiento. Y es que Dios hace el llamamiento, pero también dota de poder y dota de autoridad para que la gente o el llamado pueda hacer el trabajo. Para que usted tenga una fuerza, una autoridad. Por eso cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él los comisionó y después de que le dijo, vayan y hagan discípulos por todo el mundo. Y en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que Dios quiere dotarnos de poder, Dios quiere dotarnos de autoridad. O sea, Dios quiere que hagamos el trabajo, pero para eso necesitamos poder y autoridad. Que usted se sienta convencido. Oiga, yo les hago una pregunta. ¿Qué tan seguro se siente usted de que usted está en la verdad? ¿Qué tan seguro y qué tan convencido está que usted ha conocido la verdad? Y que está en la verdad. ¿Qué tan convencido está? Porque de eso va a depender mucho. Y depende mucho lo que nosotros decimos. Claro. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y a quién hemos conocido? ¿A quién hemos recibido? A Jesús. Así que estemos seguros y convencidos de la verdad que tenemos y a quien hemos recibido en nuestra vida. Estemos convencidos de eso. Así que por eso cuando Él comisionó a sus discípulos, Él les dio autoridad. Y Él también le ha dado una autoridad a esta iglesia. Dios le ha dado una autoridad a usted, pero ¿sabe qué quiere hacer Dios en esta tarde también? Dios quiere llenarte con el poder del Espíritu Santo para que tenga esa fuerza, esa autoridad que Dios quiere que tengas. Eso es lo que necesitamos hacer. Usted con la autoridad va seguro. ¿Sí? Va seguro. Puede que yo, ni siquiera, yo estoy en un lugar y estoy de pronto, soy el trabajador de alguien. Y ese alguien me dice, oiga, vaya a tal parte y saque estas cosas a nombre mío. Tranquilo. Vaya, pídalo a nombre mío. Yo ya tengo, me ha sido delegada algo. Ya puedo ir con la confianza de que si yo no tengo cómo hacerlo, cómo respaldar, la otra persona dice, sáquelo a nombre mío. Sáquelo. Yo respondo. Y una cosa es decir, y si es alguien que saben que tiene peso, conocido, tiene cómo responder. Y usted va y dice, oiga, haga un favor, que deme tal cosa y fulano de tal responde. Usted va tranquilo, ¿cierto? Porque el otro responde. Pero qué tal usted, oiga, venga, y si no, pues usted va y no lo han mandado, y usted va y oiga, hágame un favor, y si no, pues de pronto yo hablo con fulano, a ver si de pronto él responde. ¿Usted cree que le van a creer? O al menos lo ponen a dudar. ¿Quién sabe? ¿Cierto? Dios nos ha dado un poder. Dios nos ha dado una autoridad. Y nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Usted tiene ese nombre en su vida. Pero Dios quiere darte algo más. Así que úngelo porque este es. Hasta ahí llegó, ¿cierto? Verso 12, ¿sí? Hasta ahí llegó, úngelo porque ese es. Pero no quedó ahí. Sino que Samuel tiene que venir y hacer algo. Él viene y ejecuta algo que Dios le mandó que hiciera. Y la Biblia me dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Vea, esto es lo bonito.
Y qué bueno que usted pueda ver esto y podamos comprender esta parte. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre David. La unción que ejecutó Samuel era simplemente una señal. O sea, lo humano era que él iba y derramaba el aceite, el cuerno, ¿cierto? El cuerno de aceite lo derramaba. Eso lo hacía desde el punto simbólico, humano, representativo. Pero lo grande y poderoso estaba en lo que sucedía cuando eso se hacía. ¿Y qué sucedió con David? La Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David desde ese momento. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre David en ese momento. Ahora David tenía una autoridad puesta por Dios. Saúl seguía siendo el rey figurativamente. Pero en autoridad impuesto por Dios la tenía David. Ya David tenía una autoridad por Dios. Por eso después a él le cantan. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y Saúl empieza a tener celo por David, por lo que Dios estaba haciendo en David, por lo que Dios estaba haciendo en David, lo que Dios había hecho en David. ¿Cierto? Y que se quiso levantar contra el ungido de Dios, pero no prosperó, no pudo hacer nada. Pero el Espíritu de Jehová ya estaba sobre David. Amén. Así que todos los días de nuestra vida debemos tener el Espíritu Santo en nosotros. Vea, yo no sé para usted qué representa ser lleno del poder del Espíritu Santo. Yo no sé para usted qué representa hablar en lenguas. Si de pronto alguien dice, no, pues es que yo para servir en el altar necesito ser lleno del Espíritu Santo. Entonces por eso quiero ser lleno del Espíritu Santo. Eso va más allá de eso. Eso va mucho más allá. Porque en la llenura del Espíritu Santo Dios derrama dones espirituales. O sea, Dios derrama dones. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted lleno del Espíritu Santo, Dios derrama dones sobre su vida. Algo que no es humano, algo que no es natural, es algo sobrenatural que Dios da a la persona para que pueda ejercer el trabajo, el ministerio que Dios ha puesto aquí en la tierra. Entonces es algo más poderoso, es algo sobrenatural. Demos una alabanza al Señor. Amén. Va más allá. De que no, entonces yo soy lleno del Espíritu Santo porque quiero dirigir acá y quiero cantar en la alabanza y quiero dirigir un culto. Entonces voy a ser lleno del Espíritu Santo. Importantísimo, fundamental. Pero eso va mucho más allá. Es entender la fuerza que Dios pone sobre su vida cuando esté lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu rompe el yugo. O sea, el Espíritu rompe el yugo. Si usted está luchando con algo, si usted hay algo que usted no puede controlar, no ha podido dejar, vea, sumérjase en el Espíritu de Dios. Y Dios va a hacer una obra en su vida sobrenatural. Yo estos días les explicaba acerca de lo que era el fruto del Espíritu Santo. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. El hablar en lenguas por el poder del Espíritu Santo. Y entonces una vez alguien me decía, yo creí que eso era como algo así normal, ¿no? Hablar en lenguas, ya, que la gente, yo escuchaba que la gente hablaba en lenguas y que como que, uy, ¿qué es eso? Pero cuando yo lo viví, decía, pero cuando yo lo viví,
pude entender que era algo totalmente diferente. Es una experiencia sobrenatural que la que los hemos vivido entendemos lo que es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y no se trata solamente de decir yo hablo en lenguas, sino de la obra que Dios hace en su vida cuando hablas en lengua. Así que nosotros debemos procurar permanecer todos los días llenos del poder del Espíritu Santo. Es más, vean, nosotros cantamos, te invito a quedarte en mi casa. Te invito a quedarte en mi casa. Cada día más. Pero eso siempre, o sea, ni siquiera es que Él se quede en nuestra casa. Porque, por ejemplo, cuando yo le digo, oiga, quédese aquí, quédese. Es porque yo estoy esperando que si no se quede, Él se va. O sea, como que alguien que viene. Oiga, hermano, quédese aquí en Santo Domingo. O sea, es porque ya estoy diciendo que él no es de aquí, pero se va a ir. Hermana, quédese ya aquí con nosotros. Es porque ella no permanece aquí, sabemos que en algún momento se va a ir. No es que Él se quede en nuestra casa. No es que le digamos que se quede. Y yo canto esa canción. Ya aquí me la han escuchado y es bonita. Pero no es tanto, sino que Él permanezca siempre en nuestra vida. O sea, es que Él debe de permanecer siempre en mi vida. O sea, es que mis 24/7 Él debe estar en mí. Porque Él es el que les convence de justicia, de juicio y de pecado. O sea, el Espíritu Santo es fundamental para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cotidiana y espiritual, y nuestro crecimiento en Dios es fundamental. Vean, lo he entendido de esta manera. Y hay muchas cosas para ver dentro de esto. Por ejemplo, 2 Samuel, 1 Samuel 16:14. Vean lo que pasaba con David. Todos los días nuestra vida se enciende al Espíritu Santo. Que permanece el Espíritu Santo en nuestra vida. 1 Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. A nosotros el enemigo no tiene ni por qué tocarnos siquiera. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Estaba escuchando un joven, una historia estos días, que él practicaba ciertas cosas y esa noche una bruja había quedado de visitarlo a él. Una bruja lo iba a visitar y tenía que entrar a su casa. Pero resulta que su mamá era cristiana. Él se había criado en el evangelio y su mamá era cristiana. Y esa noche él se quedó donde su madre. Y dice que no podía dormir. Y era un hombre que practicaba el pecado, era homosexual, bueno, muchas cosas. Pero dice que su madre lo abrazó y empezó a orar por él. Y oró por él. Y tanto que él se quedó dormido. Dice que al otro día cuando él fue a hablar con la señora esa, le dice, casi me muero anoche, casi muero. Porque ella lo hizo fuera del cuerpo. Trances, que llaman eso. Salen del cuerpo físico. Un tema ahí espiritual, que salen del cuerpo para ir a cierto lugar. Entonces ella salió de su cuerpo para ir a ese lugar y pues entraba y hacía lo que tenía que hacer y volvía y regresaba a su cuerpo. Y dice, pero cuando fui a esa casa no pude entrar ni por arriba, ni por abajo, ni por el lado, ni por la puerta. No pude entrar por ningún lado. Y le dice, ¿quién era esa señora que había con usted? ¿Quién era esa señora? Y él le dice, pues mi mamá. Dice, esa señora tiene algo poderoso, algo grande que yo no pude entrar a esa casa.
¿Qué tenía esa señora? ¿Qué tenía esa mamá? Tiene lo que usted y yo tenemos, el nombre de Jesús invocado en nuestra vida. Nombre que es sobre todo nombre. El enemigo se quiere levantar contra usted y contra mí. Y quiere engañar a muchos, pero nosotros tenemos un poder que es sobrenatural. Nosotros tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre de Jesús invocado en nuestra vida. Debemos creerlo. Saúl, el espíritu se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque hizo lo malo, porque pecó. Guárdenos, Dios, de pecar y de fallarle a Él para que el espíritu de Él se vaya en nuestra vida, sino que mantengamos una vida de fidelidad, de consagración, de unión a Él y permanezcamos unidos a Él. Amén. Y por eso 1 Tesalonicenses también dice, no apaguéis el espíritu. O sea que se puede apagar. Se puede apagar el espíritu. No apaguéis el espíritu. 1 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vea, si la Biblia lo dice, si Dios se lo dice a Timoteo por medio de Pablo y le dice, oiga, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es porque en algún momento de la vida puede pasar de que eso esté medio apagado. Por eso la Biblia dice, no apagará el pábilo que humeare, no quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humeare. Eso pareciera ser de que está representando la vida de alguien que no está en las mejores condiciones espirituales. Y por eso Él dice, aviva, aviva, te aconsejo que avives. Pero ¿cómo se aviva? Que Dios no nos deje tranquilos. Que Dios no nos deje dormir. Si usted se acuesta tranquilo y me acosté y no oré, si me levanté y no oré, si pasa la vida los días común y corriente, que Dios no nos deje tranquilos, sino que avivemos el don de Dios que fue puesto en nosotros. Hoy estaba prendiendo el fogón allí para hacer algo. Y esa leña estaba mojada. Aunque ha hecho sol, pero estaba debajo de ese pisado, estaba húmeda. Y nada que prendía. Y le echaba gasolina y prendía un ratito y volvía. Y tocó con paciencia hacerle. Hasta que se calentó. Cuando calentó cogió un poquito de fuerza y prendió un poquito mejor. Hay veces en la vida que hay que hacerle un poquito de fuerza a nuestra vida espiritual. Hay que acercarnos un poquito más. Hay que unirnos un poquito más. Hay que clamar más. Y no se trata solo de meterle gasolina para que eche un chispazo y ya. No, se trata de que mantenga el sentido. Que mantengamos encendidos, que mantengamos prendidos en la presencia de este Dios. Que nuestra vida sea una constante consagración a Él. O sea, que mi vida realmente sea el reflejo del poder y de la obra de Dios que Él ha hecho en mí, que ha hecho en usted. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que unir fuerzas. Hay que hacer un esfuerzo más. Hay que clamar a Dios si es necesario. Hay que suplicar a Dios si es necesario. Hay que clamar con más intensidad si es necesario. Pero necesitamos avivar nuestra vida espiritual. Si Él dice, te aconsejo que avives el don, es porque puede que en algún momento se tranquilice uno y todo está bien, me conformo y voy y vengo, no es normal. Pero si eso pasa normal, no se preocupe si Dios toca su puerta.
toca su corazón y tiene que humillarse más, suplicarle más, porque Dios te ama y te quiere salvar. Porque Dios te ama y te escogió para algo grande. Y a veces nosotros nos tranquilizamos. Pero que no nos tranquilicemos en ningún momento, que no estemos tranquilos, sino que cada día busquemos más a Dios con más intensidad, con más fuerza. Si yo puedo buscarlo, hoy lo hago. Si yo todo momento debo de buscarlo a Él. Porque ahí está, es ahí donde se aviva esa llama. Se aviva eso que Dios ha puesto. Ese don que Dios ha puesto, ¿cómo se aviva? Un ejemplo sencillo. Cuando se inicia algo, puede que no tenga la misma fuerza de cuando se hace. Pero si yo le pongo talento, cuidado, desarrollo, esfuerzo, tiempo, las cosas mejoran. Preocúpate por tu salvación. Ama tu salvación. Ama a este Dios que te da salvación. Ámalo con toda tu fuerza. Humíllate las veces que tenga que humillarse. Suplícale las veces que tenga que suplicarle. Pero que nunca, nunca se vaya de su mano la salvación que Dios ha puesto en su vida. David lleno con el poder del Espíritu Santo derrotó al gigante. David, lleno del poder del Espíritu Santo, fue llevado donde Saúl para que tocara el arpa y él tuviera paz. David, lleno del Espíritu Santo, vivió experiencias que solo él pudo vivir por la presencia de Dios en su vida. Cuando el gigante se vino, le dijo: oiga, tú vienes contra mí con todo eso, más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová, del Dios de los ejércitos de Israel. Iban en el nombre, en la autoridad lo llevaba ahí, lleno del poder del Espíritu Santo. Así que, mi amado hermano, en esta tarde, si hay algo que yo siempre he admirado de David, es que David se preocupó por la presencia de Dios. David se dio cuenta de que Obed-Edom, ¿cierto? Estaba siendo bendecida su casa por la presencia de Dios. Dijo: oiga, no, pues yo voy a traerla para acá porque yo quiero ser bendecido. ¿Cierto? Allá estaba el arca del pacto. Dios, no, pues ella debe estar acá. Y yo me estoy perdiendo de lo que debe estar acá. Así que hizo todo, ¿para qué? Para traerla. ¿Qué estás haciendo en su vida para que el Espíritu Santo permanezca en usted? David organizó todo organizó. Y en su primer intento tuvo un fracaso, pero eso no fue como razón para decir David: no, entonces que Dios se quede allá, porque no, pues si es así, entonces que Dios se quede allá. No, al contrario, aunque hubo muerte en ese primer intento, aunque alguien murió, él se organizó de la mejor manera y dijo: porque debo tener la presencia de Dios en mi vida, debe estar aquí en mi casa, y organizó todo para que estuviera en su casa. ¿Qué estás haciendo para que la presencia de Dios permanezca en su casa? Y por eso, aunque David pecó y le falló a Dios, dijo, él suplica y dice: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Porque él sabía lo que era la presencia de Dios. ¿Usted sabe lo que es la presencia de Dios en su vida? ¿Qué representa la presencia de Dios en su vida? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. ¿Quiere usted ser lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Quiere usted tener esa experiencia sobrenatural de decir, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo? Yo quiero que me des esa dotación. Una cosa es trabajar con machete, otra cosa es trabajar con guadaña. Una cosa es trabajar con sus fuerzas o vivir el Evangelio con sus fuerzas. Y otra cosa es vivir el Evangelio con el poder de Dios. Por eso a veces hay gente sufriendo en el Evangelio y el Evangelio es duro y esto, aquello, porque está con sus fuerzas. Pero aquí no es con sus fuerzas, aquí es con el poder de Dios. No es con espada, no es con ejército, es con tu espíritu, dice el Señor. Es con el Espíritu de Dios. Yo quiero invitarles que estemos en pie.